Dios bendiga y muy buenas noches. Damos gracias al Señor en este hermoso día y esta nueva oportunidad que el Señor nos da. Aquí está tu iglesia, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración. Y una vez más estamos este miércoles dando una mirada a este libro tan hermoso, el libro de Esther. Y aquí nos encontramos nuestra hermana Cristina y aquí su servidora Iliana, y damos gracias al Señor por este privilegio y por esta nueva oportunidad que el Señor nos da de abrir su preciosa palabra. Y como estábamos compartiendo la semana pasada, donde comenzamos este capítulo número 2 y en esta hermosa noche vamos a seguir estudiando y compartiendo esta experiencia preciosa. Hablábamos y concluimos, ¿verdad? Como terminamos la semana pasada, meditando en esa confianza maravillosa que nosotros debemos de tener en nuestro Señor, a pesar de escenarios que vimos que no eran nada espirituales, y a pesar de escenarios y circunstancias que no eran aprobadas por el Señor, por el Dios Todopoderoso, pero aún así veíamos el cuidado, el amor, la bondad. Amén. Y ese Dios que tiene control de todas las cosas, a pesar de escenarios que no eran nada espirituales y a pesar de circunstancias o situaciones que no eran aprobadas por el Señor. Y fue algo maravilloso. Así que en esta hermosa noche vamos a continuar con ese capítulo número 2, que sabemos que ha sido de gran bendición y hemos escuchado testimonio precioso. Así que Cristina va a estar comenzando y dando lectura al capítulo 2. Así es, yo voy a continuar con el versículo 8, ya que la semana pasada nos quedamos en el 7. Y el 8 dice: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgas, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró,
sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Definitivamente ya, como ya vimos, toda esa historia, toda esa introducción de Ester, y ahora vemos, como decía en el versículo 8, que Ester había sido llevada hacia Susa, que era la residencia real, pero ya en el versículo 9, ¿verdad? Ahí vemos dos claves importantes acerca de la belleza de Ester. ¿Y qué nos dice ese versículo 9? Y dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia de él. Ahí vemos que definitivamente el eunuco no solamente vio su atracción física, Ester halló, ¿verdad?, esa simpatía y ese apoyo de parte del eunuco, ¿no? Y ahí vemos que parte, ¿no?, de su gracia de Ester no simplemente era su parte física, sino también ella encontró esa simpatía y ese apoyo en ese eunuco. Pero hay algo aquí importante que vemos, que en los versículos que hemos leído vemos cómo Ester tenía una habilidad para poder tratar a las personas. Y eso me da ahora pensando que nosotros como cristianos no le llamamos ciertamente habilidad, sino sabemos que lo que está en nosotros es lo que nos ayuda a poder tratar con las personas. Y no podemos subestimar que la presencia de Dios en nosotros es lo que, y el conocimiento de la misma palabra como cristianos, es lo que nos va a ayudar a poder tratar a los demás. Es lo que nos va a ayudar a saber cómo manejarnos, ¿verdad?, con los demás. Y fíjate que en esos versículos en el libro de Ester vemos cómo Esther no es que simplemente manipulaba, porque uno pudiese caer en el plano y decir, oh, Ester manipulaba, sabía cómo manipular a las personas, pero vemos es que cómo Ester sabía trabajar con los demás. Y eso es algo que nosotros también como cristianos deberíamos de aprender con la palabra y de ponerlo por obra, de saber, porque a veces nos toca
situaciones difíciles con personas y sabiendo y entendiendo que la presencia de Dios está en nosotros, nuestro actuar debe ser conforme a lo que nos dice la palabra. De hecho, vimos en una mirada a Proverbios, nos da muchísimos versículos que nos enseña eso, de ser sabios y de cómo actuar y de cómo manejarnos con los que están, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Pero fíjate en el versículo 10, dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Aquí con este versículo hay muchas conjeturas que Esther no hizo lo que debió de hacer, aunque Mardoqueo le había dicho no declare, ella debió de hacerlo. Pero me puse a pensar como que, ok, vamos a analizar, porque tal vez es muy fácil y nos pasa que podemos juzgar a otro, pero no nos ponemos en los pies de esa persona para ver, ok, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que provocó que ella tuviese que ocultar y hacerlo como lo que dijo su tío Mardoqueo? Y en eso me vino a la mente como para hacer un paralelismo, ¿verdad?, de los tiempos bíblicos a lo que puede ser ahora. Me vino a la mente porque hay una joven en nuestra iglesia que yo he estado muy de cerca con ella, con su proceso de entrar al college, en cuanto a su scholarship, a sus becas, a los beneficios que pudiese recibir. Y he estado con ella con la atención de que, mira, vamos a orar, si vas a pasar este examen, si lo vas a lograr. Y yo me imaginaba, ¿verdad?, a esa joven en ese primer tiempo de su college, con todos los nerviosismos y todas las tensiones que pudiesen tener, porque está entrando en un mundo completamente diferente. Vengo ¿verdad?, de un high school que el ambiente es diferente, pero ya voy a otra etapa, voy a otra sociedad, a otra parte de la sociedad que yo no he descubierto. Y me imaginaba que esa joven en esos primeros días, y como pasan muchos jóvenes, muchos chicos, pasan por una cuerda floja, que es la cuerda floja de la sociedad. Y que muchas veces tú tienes que decidir qué tú vas a revelar de ti cuando tú entres a esa sociedad y qué tú vas a mantener en secreto. Porque ciertamente tú no puedes llegar a un sitio, ustedes todos son unos pecadores y yo no. O sea, hay cosas que tú tienes que guardártelas y que en su tiempo van a ser reveladas. Y yo entiendo que es una opinión muy personal, que es algo de lo que posiblemente pasó aquí, ¿no? Y de lo que el Señor permitió que pasara, de manera de que en el momento ella no revelara que ella era judía, y que luego entonces en su tiempo iba a ser revelado y con una razón. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Mardoqueo no quería revelar que su judaísmo? Bueno, mira, ¿qué sucede? Como decimos, vamos a vernos en ese tiempo. Ellos ya no estaban en Israel, ellos ya estaban en Persia, estaban fuera de su territorio. ¿Y qué sucede? Cuando llegan ahí, que él le dice a Esther para entrar en esto. Imagínense, como decía el ejemplo de la joven, ya no era una presión académica como va a tener esta joven de la sociedad, de la parte de una academia. Imagínense ahora la presión, no académica, sino por tú tener una apariencia. O sea, era muy fuerte lo que iba a enfrentar. O sea, esto era un harén. Yo no sé si ustedes saben lo que es un harén. O sea, esto no era un sitio y un parque que ellos iban a estar de diversión, iban a estar en spa, iban a estar en relax. No. De hecho, más adelante vamos a mirar todo lo que acontecía en ese lugar. O sea, y más adelante vamos a describir tal vez posiblemente lo que era un harén. O sea, era algo difícil para ella. Y encima de eso, ella tenía dos cosas en su contra. ¿Cuál eran? Que era judía y que era huérfana.
Eran dos, y estar en medio de esa presión que estaba en ese lugar, y segundo, que ella se tenía que enfrentar a competir cuál era la más bella. O sea, su apariencia era el otro aspecto que ella tenía que enaltecer para poder ser partícipe y poder ganarse el favor, como vimos que ella lo estaba haciendo en ese lugar. Pero ¿por qué, volviendo, por qué Mardoqueo no le dice que no revele esto? Y es porque en ese tiempo ya los judíos estaban siendo perseguidos, ya no estaban siendo bien vistos. Y las realezas que hacían todos estos harenes, recuérdense que estas personas eran porque tenían poder para poder hacer y organizar esas cosas, y ellos estaban buscando, eran personas con un linaje familiar extraordinario, y el hecho, si ella divulgaba que era judía y segundo que era huérfana, ella definitivamente ya la iban a descalificar, por más belleza también que ella hubiese podido tener. O sea, iba a ser descalificada por todo lo que le tenía a su alrededor. Pero es interesante, y yo decía, wow, eso que está aconteciendo con los judíos en ese tiempo, muchas veces pasa con nosotros, porque a veces los judíos, en ese tiempo los judíos ya habían perdido su identidad, ya ellos se habían olvidado incluso de Dios. Pero me encanta esto, me encanta, y por eso dijimos que el libro de Esther, aunque no menciona a Dios, pero Dios está entretejido en todas las historias de Esther. ¿Por qué? Porque aunque los judíos en ese tiempo se habían olvidado de Dios, Dios pone de manifiesto que Él no se había olvidado de ellos. Y otra vez veo aquí la fidelidad de Dios entretejida en todas esta historia, de que aunque nosotros no seamos fieles, Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque Él no es Dios para mentir. Si Él nos da una promesa, Él la cumple. Y me encanta ver esto, que nos deja de manifiesto que aunque ellos se habían olvidado de Dios, Dios no se había olvidado de ellos. Y es súper interesante cómo ver cómo se entreteje la historia de Dios entre todo esto, y que al final de cuentas, de hecho, algo también que me venía a la mente, que los judíos que quedaban, que no eran muchos los que estaban siendo perseguidos, pero algunos ya habían perdido su identidad. Y yo decía, Dios mío, eso posiblemente, porque con el ejemplo de la joven, posiblemente la juventud, y me incluyo, nosotros, ¿verdad? A veces en esta sociedad podemos perder nuestra identidad. O sea, se nos va la identidad cuando estamos en un grupo social. Nadie nos puede señalar como esa persona tiene algo diferente por cómo se viste, porque cómo habla, porque cómo actúa. Y yo decía, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Que nosotros no perdamos nuestra identidad, y que nosotros podamos actuar y poner de manifiesto el Dios que está con nosotros. Amén, amén. Y compartiendo sobre eso, el cuidado, el amor y ese detalle del Señor, que los requisitos los requisitos del decreto no era mencionar la raza ni de dónde venía. Dios es tan perfecto en cada detalle. Exacto. Era joven, hermosa y virgen en ningún momento. Así que Dios, cuando está orquestando, que hablábamos, y teniendo todo en control, él hasta de las reglas que utilizó para ese decreto, fueron esas, donde ella no tenía que, ¿verdad?, en ese momento, y siguiendo las instrucciones de Mardoqueo, no mencionar, porque era el cuidado de Dios ahí en medio. Y ahí, cuando avanzamos en ese capítulo 2, llega el momento, el turno de nuestra Esther. Y quisiera mencionar primeramente lo que hablaba la hermana Cristina, el decreto, lo que llevaba detrás, este ambiente nada espiritual, este ambiente donde no era aprobado
por Dios, y cuando uno mira desde lejos y uno empieza a mirar lo que significaba todo esto, era algo que verdaderamente era terrible. Y nos preguntáramos, Esther sabiendo que le llega su turno, imagínense cómo está esta muchacha, no sacando de que era una joven temerosa de Dios, y saber lo que le esperaba, el turno en que ella estaba esperando, y tenemos que enfatizar que ella sabía el riesgo también de no ser escogida como reina. Era una vida, podríamos decir, miserable, porque iba a ser, según menciona la lectura, una esclava para toda la vida. De no ser escogida tampoco, era no tener la posibilidad de realizar su vida, tener un hogar ni nada, era pertenecer al rey. Así que imaginen las emociones que podrían estar pasando por su mente, no sacando de perspectiva de que era una joven temerosa del Señor, pero había un decreto. Y me llama la atención cuando dice en el versículo 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail. Y menciona un comentarista en cuanto al nombre de su padre, que significa padre de fuerza. Y definitivamente el proceso y la circunstancia en la que se encontraba Esther, y por lo que ella va a pasar definitivamente detrás, tiene que haber un Dios de fuerza, un Padre de fuerza, para en medio de la circunstancia, repito, no espiritual, en medio de la circunstancia no aprobada por el Señor, pero el Padre de toda fuerza, que va por encima de todas las circunstancias, Él va a tener todo el control. Así que no importando las circunstancias en que nosotros podamos estar encontrándonos, o como hablábamos la semana pasada, cualquier hijo que estuviese pasando por una circunstancia que a nuestro entender sabemos y estamos convencidos, ¿verdad?, de lo difícil, el Dios, Padre de toda fuerza, tiene todo el control. Así que el tiempo de venir al rey, dice que ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco. Y quiere decir que en medio de todo eso, dice la Escritura, que era un momento cuando estas jóvenes entraban en la tarde y luego salían en la mañana a la segunda casa, que donde se encontraban las concubinas. Ellas aprovechaban el acceso que tenían para pedir. Mas sin embargo, Esther, cuando le llegó el momento, dice que no pidió nada. Ella se enfocó y se mantuvo a escuchar las instrucciones que le dio Hegai, a las instrucciones y al cuidado que siempre le dio su tío. Y eso es una enseñanza tan preciosa, porque ella dejó afinado su oído al que sabía, al que conocía al rey, el que sabía qué le gustaba y qué no le podía gustar. Así que ella siguió cada detalle y cada consejo en nuestra vida. Qué hermoso saber que el Señor nos dejó su palabra, que el Señor nos dejó su consejo, y que en medio de circunstancias y tiempos malos que estamos viviendo, pero qué bueno que tenemos la oportunidad, y el Señor nos exhorta a escuchar solo su voz, a apagar otras voces, a no estar pendiente a qué dice aquel, qué dice la sociedad, qué dicen las circunstancias, sino en obedecer en medio de tiempos malos, en medio de circunstancias difíciles. Mi oído tiene que estar presto solamente a la voz del Señor. La palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor prometió que en medio de tiempos difíciles y de aflicciones que estaríamos, Él prometió que estaría con nosotros todos los días. Por lo tanto, nosotros tenemos, ¿verdad?, que procurar estar siempre atentos al Señor, y por ella ser tan obediente, que eso es otra enseñanza. Un ejemplo de obediencia y un ejemplo de sometimiento, ¿verdad?, a los que saben.
Y en este caso así debe ser nuestra vida, al que sabe, al Rey de Reyes, al que tiene control de todas las cosas, a Jehová de los ejércitos, el fuerte en batalla, a ese que nosotros tenemos que siempre prestar nuestro oído. Y dice que cuando ella ya estaba preparada, que la llevaban a encontrarse con el rey. En ese caminar, me imagino tan protocolar de tantas cosas, dice que ganaba gracia, que ganaba favor a todos los que le veían. Y es hermoso porque cuando dice la palabra que cuando la obediencia, ¿verdad?, es la que trae bendición, que la voluntad de Dios, que es perfecta, que es buena, que es agradable, y cuando nosotros procuramos siempre estar pendientes a la voz de Dios, a su guianza, a su favor, ciertamente el Señor nos va a poner en gracia. Y el Señor nos va a poner en favor. Y a mí un gran ejemplo que a mí me encanta, algo bien sencillo de lo que es gracia, de lo que es favor. No en el caso de Esther, en el caso de ella también sí, porque había un plan del Señor y el Señor en medio de las circunstancias difíciles le dio esa gracia y ese favor. Es como nuestro nombre está aquí. Vamos a poner un ejemplo de unos resúmenes, por decirlo así. Usted está esperando esa entrevista de trabajo. Es poner nuestro resumen que está abajo, ponerlo encima. Esa es lo maravilloso de el favor y la gracia del Señor. Llegó el turno de Esther en encontrarse con el rey. La Biblia no detalla nada de ese proceso que tuvo que haber sido difícil. Es una joven que no amaba al rey, mas la Biblia obvió todos esos detalles, pero debió de haber sido difícil. La palabra dice aquí pero el rey amó a Esther, ¿verdad?, más que a todas las otras mujeres. Y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y yo meditaba en esto. A veces hay circunstancias difíciles, momentos que vemos que no son aprobados por Dios, tiempos duros, pero vemos que en medio de ese proceso difícil, Dios se encarga como quiera de glorificarse en el sentido de sanar cualquier herida, de restaurar cualquier corazón. Es un Dios que no toma en cuenta, es un Dios que pasa la página, y cuando las personas que pasan por momentos difíciles o circunstancias de dolor, es un Dios que es todopoderoso, para que cuando esta persona mire para atrás, no esté ese dolor, sino que esté gracias, Señor, porque en medio del momento difícil o la circunstancia que pasé, dificultosa, triste, traumática, es un Dios que, como dice en su palabra, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es ver ese Dios que no toma en cuenta, es el Dios que te pone la mano, que se encarga de sanar y de restaurar. Y yo veo ese detalle de parte del Señor cuando obvia, pero sí resalta, pero amó el rey a Esther más que las otras mujeres, que las otras vírgenes. Es el Dios que hace que es posible hacer cosas nuevas, de abrir otra vez caminos en el desierto. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, dice que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y veo aquí en su palabra, como dije, el nombre de su papá Abiaín, que significa padre de fuerza. Me encanta ver la posición cuando miro Mardoqueo, estaba allí sentado. Mardoqueo, cuando leíste al principio que decía se paseaba para estar pendiente, vemos ese compromiso, esa responsabilidad, cómo tomó tan en serio Mardoqueo su responsabilidad de adopción. Y eso verdaderamente, de que él verdaderamente sentía, sabía la responsabilidad de
la adopción y la responsabilidad que él tenía, que él procuraba todo lo que sea, para estar por una esquinita que cuando ella se paseaba a ver que estaba bien. El cuidado del Señor, y eso me recuerda. Dice la palabra en Romanos 8:15, así que yo quiero compartirlo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, y eso le podía estar esperando a Esther, esclava, allí, si no era escogida. Pero qué hermoso. Dice la palabra, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual hoy usted y yo clamamos, Abba, Padre. Eso merece un aleluya. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa responsabilidad que vimos en Mardoqueo. Imagínense el rey de reyes. Y nosotros podemos estar seguros de que el Señor está con nosotros, ese Padre precioso. Así que para ya concluir, es el cuidado, es la benevolencia, es ese amor, ese detallazo del Señor siempre cuidando, protegiendo en medio de cualquier circunstancia. Así es, así es. Y ya, ¿verdad? Para concluir, que se nos ha ido el tiempo bien rápido. Es que Esther tiene cada versículo para hacer un estudio súper largo, pero quiero leer precisamente unas líneas que hizo un comentarista cuando hablaba del anonimato de Esther, al que yo me refería, y decía, Dios usó el anonimato de Esther, pero solo como un medio para un fin nada anónimo. Somos llamados a ser la luz del mundo, a fin de que Dios pueda revelar el esplendor de su gloria por medio de nuestras vidas. Así que vamos a orar para terminar. Señor, Gracias. te damos gracias, Padre. Permítenos, Señor, asimismo ser esa luz, Señor, en medio de este mundo, como está todo este mundo ahora mismo. Que nuestra forma, que nuestra identidad no se diluya, Señor, con esta sociedad, sino que podamos ser, Señor, luz en medio de las tinieblas, Padre. Y te pedimos, oh Dios, que podamos asimismo hallar gracia y que podamos hallar ese favor delante de ti y que tú puedas y muestres, Señor, cuál es la voluntad para cada uno de nosotros. Y que podamos vivir, Señor, buscando y anhelando cumplir y hacer, Señor, esa voluntad. Gracias, Señor. Y yo quiero rapidito, porque sabemos que estamos en el tiempo que la gente le dice Semana Santa, pero sabemos que santo, el único santo es Dios ahora mismo, ¿no? Nosotros somos llamados santos también, ¿verdad? Pero este viernes usted no se puede perder, porque este viernes el pastor le ha puesto este título, Orando desde la cruz. Vamos a estar aquí desde a las 7:30 en oración, así que todo el que quiera venir, ¿verdad? Este viernes está invitado. Pero el domingo que va a ser ese tiempo de celebración, que vamos a estar celebrando acerca de la resurrección a las 11. Usted no se lo puede perder. Y el domingo el tema es, oiga, ¿cuál es el tema? El poder de su resurrección actuando en mí. Eso es a las 11. Los niños tendrán un tiempo también especial. Los jovencitos no estarán buscando huevos ni candy ni dulce, pero va a tener un tiempo interesante porque ellos van a estar buscando pistas acerca del tiempo de resurrección. Así que usted no se puede perder y vaya y celebre con nosotros. Dios le bendiga.